Buenos días hermanos, buenos días hermanas. Un nuevo domingo con ustedes a través del ciberespacio en esta nueva reunión del Templo Bíblico Bautista de La Reina, acá en Santiago de Chile. Vamos a comenzar este día domingo con el himno 144, Gozo la Santa Palabra al leer. Continuando en la línea de recordar algunos coros de niños, vamos a cantar el coro 44, Hay una promesa en la Biblia. Es muy fácil, todos canten y dice: hay una promesa en la Biblia, es para ti, es para mí. Hay una promesa en la Biblia, es para ti, es para mí. Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Estaremos siempre cantando, estaremos siempre cantando, viviendo con Jesucristo que me salvó, a Él yo le alabo. Estaremos siempre cantando, estaremos siempre cantando, viviendo con Jesucristo que me salvó, a Él yo le alabo. ¿Cantamos de nuevo? Hay una promesa en la Biblia, dice así: hay una promesa en la Biblia, es para mí, es para mí. Hay una promesa en la Biblia, es para mí, es para mí. Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Estaremos siempre cantando, estaremos siempre cantando, viviendo con Jesucristo que me salvó, a Él yo le alabo. Estaremos siempre cantando, estaremos siempre cantando, viviendo con Jesucristo que me salvó, a Él yo le alabo. Ahora vamos a tener un tiempo de oración.
Muy buenos días, hermanos, un gusto poder saludarlos en esta mañana, acompañándolos en este culto de día domingo. Y bueno, como siempre vamos a orar. Señor, vamos a tener oración en esta mañana, Señor, primeramente agradeciéndole, Señor, porque podemos estar aquí conectados una vez más, Señor, para alabarle, Señor, para escuchar su palabra, Señor, para ser enfrentados y moldeados, Señor, también a tu imagen, Señor. Te agradecemos, Señor, por todas las formas en las que usted nos muestra su amor día a día, Señor. Le agradecemos por su cuidado, Señor, por su amor, por su protección, Señor, por su provisión que nos ha mostrado tan fielmente, Señor, a lo largo de este periodo, Señor, tan complicado que estamos viviendo todos, Señor. Le quiero agradecer, Señor, por mi iglesia, Señor. Le quiero agradecer porque podemos seguir reuniéndonos, Señor. Le agradezco, Señor, porque podemos alabar su nombre, Señor, y porque en nuestra iglesia, Señor, también se predica la Biblia, Señor, su palabra tal cual es, Señor. Le pido que ayude a cada uno de los hermanos, Señor. Nos ayude a todos, Señor, a poder buscar reflejarlo a usted, Señor. Poder reflejar a Cristo, Señor, en cada aspecto de nuestra vida, Señor. Le pedimos, Señor, por nuestras familias, Señor. Por nuestras vidas individualmente, Señor, nuestros trabajos, nuestros estudios, Señor. Y especialmente, Señor, también le pedimos por nuestra iglesia, Señor. Que pueda seguir creciendo, Señor, que pueda seguir caminando, Señor. Que nunca, Señor, terminemos de predicar el Evangelio, Señor. Que siempre lo pongamos a usted al frente, Señor. Que usted siempre sea el centro de todo. Y que sabemos, Señor, que si así es, usted va a guiarnos, Señor, y nos va a ayudar, Señor, en todas las cosas que pasemos, Señor. Le pido que esta lección, Señor, que vamos a escuchar más adelante, sea bendición para los hermanos. Señor, abre nuestros corazones para que podamos escuchar, Señor, y para que no sea simplemente conocimiento, Señor, el que escuchemos, Señor, sino que también ese conocimiento, Señor, esa palabra pueda enfrentar nuestras vidas, Señor, y podamos también llevarlo a la práctica, Señor. Le pedimos, Señor, que bendiga a todos mis hermanos, Señor, y que, como dije anteriormente, Señor, que este culto, Señor, sea para su honra y su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Continuando con la música, ahora vamos a cantar el himno número 30, Gloria demos al Salvador. Alabanza y magnificencia delante de Él. Salmos 96, 6.
Ahora cantaremos el coro número 4, Gloria a Dios. Cantemos este hermoso coro que dice así. Dice, ahora es tiempo de alabar a Dios, en la presencia del Consolador. Concéntrate en Él, empieza a cantar, su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora vamos a ir a los avisos y la ofrenda. Hola hermanos, bienvenidos al tiempo de avisos y ofrendas de este 27 de septiembre, ya último fin de semana de septiembre de nuestro mes de la patria. Espero que todos hayan pasado un buen fin de semana junto con su familia en este 18 chico que se le denomina. El día de hoy les traigo los avisos y ofrendas, el mensaje de la ofrenda, y partimos con acordarse que hoy día a las 19 horas está la reunión de oración donde levantamos nuestras peticiones y también agradecimientos a Dios y nos unimos en un momento muy agradable para pedir por nuestra necesidad y también para celebrar nuestras alegrías en el tiempo de oración. Así que espero que todos se puedan conectar, es súper agradable verlos y compartir un tiempo viendo las caras de cada uno de ustedes. También recordamos que los días sábados a las 17 horas se realiza la reunión de jóvenes a cargo de hermano Cristian Pérez y también de quien le habla, yo, José Saavedra, y nos reunimos con todos los jóvenes de entre 14 y 20 años más o menos, solamente los que están cursando la enseñanza media o estén por ese tiempo de estudios. También recordarles que el próximo sábado a las 11 horas se realizará la reunión de diamantes a cargo de nuestro hermano Cristian Fuentes y de Isabel Saavedra, y espero que todos puedan conectarse. Si tienen algún problema o necesitan ayuda, por favor no duden en pedirlo, ¿ya? Y también antes de ayer, el día viernes, se realizó la reunión de varones donde tuvimos un grato tiempo de comunión y también de aprender la palabra de nuestro Señor Jesucristo y también crecer espiritualmente escuchando a los hermanos y contando nuestras anécdotas o también experiencias sobre los temas que se tratan. Así que también insto y también animo a los varones a conectarse a la reunión de varones que se realiza cada 2 semanas. Entonces la semana subsiguiente ya estaríamos realizando otra reunión a las 20 horas, 8 de la tarde. También recordarles que la iglesia sigue funcionando en la parte administrativa y algunos trámites y también tenemos que cumplir nuestras promesas para con el Señor y ahí tenemos que dar el diezmo y ofrenda, sobre todo la ofrenda de amor que algunos estamos realizando para ayudar a los hermanos que están pasando alguna necesidad económica en estos momentos de la pandemia. Y les repito los datos de la iglesia, que es Corporación Iglesia Templo Bíblico Bautista de la Reina, con el RUT 72.160.900-6 del Banco Santander, y la cuenta corriente es la siguiente, el 9991-692-3, y el mail que tienen que colocar de la iglesia es tbblarreina@gmail.com para que podamos tener más que nada el registro y se pueda llevar una contabilidad ordenada y mantener todo cuadrado. Bueno hermanos, esos son los avisos y también los datos de la ofrenda. Espero que estén todos muy bien y nos vemos prontamente. Bendiciones. Ahora, antes de la prédica de nuestro pastor, cantaremos el coro número 1. A Dios sea la gloria.
Hola hermanos, es un gran placer tener con nosotros una vez más el pastor Bill Smith, quien nos va a traer la segunda parte del mensaje acerca de la Iglesia Bíblica Bautista, conservadora y tradicional. Estamos en medio del estudio 5 principios bíblicos sobre los cuales nuestra iglesia fue fundada. Y esos 5 principios, hermanos, se encuentran en el pacto de nuestra iglesia. Y dice en primer párrafo de nuestro pacto que nuestra iglesia siempre sea una iglesia bautista en nombre, bíblica en su prédica, independiente y autónoma en sus derechos, que siempre sea fundamental en sus doctrinas y tradicional en su práctica. Antes de comenzar el mensaje principal, me gustaría compartir con ustedes algunas palabras acerca de ese concepto tradicional y la palabra tradición, porque hay muchas iglesias a las que no les gusta esa palabra, muchos creyentes que no entienden ese concepto y muchos pactos que ni siquiera incluyen esa palabra en su pacto, porque hay una confusión entre los hombres por ser mal enseñados. Y es debido al engaño de líderes religiosos, tales como los fariseos en la época de Jesucristo. Pero también la Iglesia Católica hoy en día, ella pone las tradiciones de su iglesia al mismo nivel de la Biblia. Ambos grupos han inventado tradiciones que ellos se consideran sacrosantas. Pero hermanos, son tradiciones nomás establecidas por hombres, convenciones, concilios, sínodos, congresos, y las han elevado a par con, a veces encima de la Biblia. Son tradiciones de hombres, no son bíblicas ni santas. Su declaración dice lo siguiente: tanto la escritura como la tradición están inspiradas por el Espíritu Santo y son esenciales para enseñarnos cómo vivir como pueblo de Dios. Hermanos, rechazamos eso. Es la santa palabra de Dios nomás que es inspirada por el Espíritu Santo, no las tradiciones. Déjenme darles algunos ejemplos. Por ejemplo, el rezo del rosario. ¿Dónde se encuentra eso en la Biblia? En ningún lado. La coronilla de la Divina Misericordia es un conjunto de oraciones inventadas por hombres clérigos que ayuda a orar con un rosario. Nada que ver con la Biblia. Otros ejemplos: oraciones a la Virgen María, devociones a los santos, hacer señal de la cruz, el pago de indulgencias. Hermanos, esos son tradiciones de hombres. En estos casos son antibíblicas. Cuando una tradición tiene esa característica, entonces sí es mala. Y la Biblia tiene algo que decir en cuanto a ella. Por ejemplo, una gran, fuerte advertencia en Colosenses 2:8, donde Dios nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Más claro, no puede ser. Tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Jesucristo se confrontó con un grupo de personas en Marcos 7, donde él dijo a ellos en versículo 8: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Después él dijo esa declaración en versículo 9: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y después él dice en versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Hermanos, rechazamos
esta clase de tradición. Son malas, son antibíblicas y son muy, muy peligrosas. Pero hermanos, nosotros no tiramos por la ventana esa palabra tradición por el abuso, el mal uso de su concepto por grupos antibíblicos y grupos que hacen errores en eso. Nosotros sí aceptamos la palabra tradición en su concepto bíblico y positivo. Es algo sano, bueno y fundamental para la vida y práctica de la iglesia. Ahora bien, esa palabra tradición en lo original, en los pergaminos originales, es la palabra griega paradosis, que significa algo entregado a otros, algo otorgado a alguien, o darle algo a otra persona. En nuestro contexto, entonces, son enseñanzas entregadas a otros. Puede ser instrucciones, ordenanzas, tradiciones bíblicas, un cuerpo de conceptos entregados a otros. Segunda a Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina, la palabra ya paradosis, doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Esa palabra doctrina sale de la palabra en griego paradosis. En la Biblia inglesa que está usando el pastor Bill Smith, sale la palabra tradición en el mismo lugar. Es la misma palabra, paradosis, traducida en la Biblia en inglés, tradición. En nuestra Biblia en castellano, doctrina. Porque es la misma palabra, es el mismo concepto. Cuerpo de enseñanzas, instrucciones, ordenanzas entregados a otros. 1 Corintios 11:2. Pablo dice a la iglesia en Corinto, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, paradosis, tal como os las entregué. Segunda a Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza, paradosis, que recibisteis de nosotros. De nuevo, esa palabra traducida de paradosis, enseñanza en ese caso. En 1 Corintios, instrucciones. En Tesalonicenses, doctrina, la misma que es tradición. Son enseñanzas, instrucciones, ordenanzas, tradiciones bíblicas, cuerpo de conceptos entregados a otros. Eso nos hace entender mucho mejor entonces el concepto que Pablo enseñó a Timoteo en 2 a Timoteo 2:2. Él dijo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es la palabra de Dios entregada a otros, la propagación del evangelio, la propagación de las instrucciones, enseñanzas, ordenanzas a otros, la propagación del cuerpo de conceptos entregados a otros. Fue Dios que entregó esos conceptos a Cristo, que Él entregó a los apóstoles, que ellos escribieron en la Santa Biblia, entregada a las iglesias y por consiguiente a nosotros. Hermanos, que siempre seamos una iglesia tradicional en su práctica, en el concepto bíblico y bueno. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos, y bienvenido, Pastor Bill Smith, para traernos el mensaje para hoy. Again, it's our joy and privilege to preach at the Temple Baptist Church of Santiago, Chile. De nuevo, gozo y privilegio predicar a la Iglesia Bíblica Bautista en We're Santiago. very happy to be with you again, and we trust that we can be a blessing to you today.
Estamos muy contentos de estar con ustedes de nuevo y confiamos ser una bendición hoy. The last time we spoke together, we talked to you about the Bible-believing Baptist Church. La última vez cuando estuvimos juntos hablamos de la Iglesia Bíblica Bautista. I would actually like to deal with that subject again today. Actualmente me gustaría hablar del mismo tema hoy. It's important in this day and time that churches be what Jesus wanted them to be. Es importante hoy en día que las iglesias sean como Cristo quiere que sean. It's important that our churches be patterned after the church that Jesus built. Es importante que nuestras iglesias sigan el patrón de la iglesia que Jesucristo edificó. Our text of scripture for the message today is found in 2 Thessalonians chapter 2 and verse 15. Nuestro texto es 2 Tesalonicenses 2:15. If you have your Bible there, follow along as Brother Disney reads that passage in Spanish. 2 Tesalonicenses 2:15. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. In that passage, it talks about the traditions that Jesus has taught us. Este pasaje se trata de las tradiciones que Jesucristo nos ha enseñado. So there is a sense in which the church that Jesus built was a church that kept the biblical traditions that Jesus taught. Entonces, la iglesia que Jesucristo edificó es una iglesia que guarda las tradiciones bíblicas que él enseñó. Sad to have to say that today many churches are in no way similar to what Jesus built. Es triste decir, pero muchas iglesias hoy en día no se parecen a la iglesia que Jesucristo edificó. They are actually imitations that are deceiving many people and leading them astray. Son actualmente imitaciones que están engañando a mucha gente, que están guiando en un camino equivocado. And people today are actually becoming content with an imitation instead of the real thing. Y mucha gente hoy en día se llega a llegar contenta seguir la imitación y no la verdadera. So there are many churches claiming to be churches, but not the one that Jesus built. Entonces hay muchas iglesias que dicen que son iglesias, pero no son iglesias que Jesucristo edificó. They fail to pattern their church after the one that Jesus built that we find in the New Testament. Ellos fallan seguir la iglesia que Jesucristo edificó, la que nosotros encontramos en la Biblia. A true Bible-believing church is going to follow the traditions of the Bible. Una iglesia bíblica bautista verdadera va a seguir las Now, tradiciones there's a big bíblicas. difference between the traditions taught in the Bible and the traditions of men. Ahora hay una gran diferencia entre las tradiciones bíblicas y las tradiciones de los hombres. Our Lord's church is certainly not to be built on the basis of the traditions of men. La iglesia de nuestro Señor no debe ser construida sobre las tradiciones de los But hombres, rather it is to be considerate and handle well the traditions of Jesus. por lo contrario, debe manejar bien las tradiciones de nuestro Señor Jesucristo. The church that Jesus built would not ever forsake the biblical traditions, for instance, for compromise. La iglesia que Jesucristo construyó no abandona las tradiciones de la Biblia y no se Nor would compromete it con el mundo. substitute biblical traditions for the new contemporary methods that many churches are using y today. no sustituye las tradiciones bíblicas por las tradiciones contemporáneas que las iglesias están usando hoy. Bible traditions actually preserve identity.
Las tradiciones bíblicas actualmente preservan la identidad. When it comes to the church, the Lord's church must be clearly identified. Cuando se trata de la iglesia del Señor debe estar bien identificada. The fact is, in life in general, it's dangerous to accept anything that is not properly identified. De hecho, la vida misma es muy peligrosa no identificar las cosas. Let me give you some examples, if I may. Déjenme darles algunos ejemplos, por favor. Suppose it was necessary for you, because your doctor told you, you need a certain medicine. Se supone que usted necesita una medicina He told you importante the exact kind of medicine to get. y su médico le dijo lo que usted necesita. So you went to the farmacia to get your medicine as the doctor prescribed. Entonces usted va a la farmacia para buscar la medicina que su médico dijo que When you necesitaba. went into the farmacia, you noticed that the shelves were filled with bottles of medicine. Y al entrar en la farmacia se da cuenta que las repisas están llenas There's only one de problem. botellas, pero hay un problema en eso. None of the bottles were labeled. Ninguna botella tiene una etiqueta. So you spoke to the pharmacist and you said, I need this particular medicine that my doctor has asked me to get. Entonces usted habla con el farmacéutico y dice que yo necesito Well, esa clase de medicina. Pharmacist says, well, just pick out something on the shelf. Anything will do. Él dice, busca cualquier medicina ya en la repisa. Cualquiera te sirve. And none of the bottles are labeled, so you don't know what's in it, and you don't know if it's the one medicine your doctor wants you to have. Pero ninguna botella tiene etiqueta. Entonces usted no sabe qué es la medicina que usted I necesita. doubt that you would just go blindly into a farmacia and get a bottle of medicine without a label. Yo dudo que entrara ya en la farmacia y busca ciegamente cualquier botella para usar. Because where medicine is concerned, identity is very important. Porque cuando se trata de la medicina, la identidad es muy importante. Suppose the various bottles that contain poison were without labels. Y supongo que las botellas que contienen veneno no tienen They were etiquetas. not identified that they contained poison. No tienen la identidad que contienen veneno. You'd be very foolish to use any of those. Sería muy tonto utilizar uno de Identity esos. and labels are very important. La identidad y las etiquetas son muy importantes. Let's suppose that you had to have surgery. Se supone que necesita una cirugía. You had a health condition that required that. Tiene una condición que necesita una cirugía. So you went to the hospital and you checked in. Entonces fue a la clínica y ya está admitida. They did all the preparation work and took you into the surgery room. Ellos hacen todas las preparaciones y usted entra en la pabellón. You're laying there on the bed. Está acostado en la cama. There's a table right there next to you with all the surgical instruments lined up. Hay una mesa al lado con todos sus instrumentos They have been cleaned and cirúrgicos allá en sanitized. fila. Todos están limpios y And the sanitizados. nurses are in the room busy preparing things. Y las enfermeras están allá en el pabellón preparando todo. Pretty soon the doctor comes in, introduces himself to you. Y de repente el cirujano entra y se introduce a usted y a You're still la laying enfermera. there awake. They haven't given you any sedative yet. Pero todavía no ha recibido la anestesia. Está So the todavía doctor despierto. turns to the nurses and he says, do you have any idea how to use these tools that are on the table Y here? el cirujano habla a las enfermeras y pregunta, ¿ustedes saben cómo usar esos instrumentos cirúrgicos? You're laying there listening to all of that. Y usted está acostado ya escuchando todo eso.
the doctor doesn't seem to know how to use the surgical tools. Y parece que el cirujano no sabe cómo usar esos instrumentos cirúrgicos. I doubt that you would want to remain in that room and have confidence in him to perform surgery on you. I think Yo you'd get out of there. dudo que se quede ya en ese pabellón. Yo creo que ya se arrancaría de ese pabellón. Identity is very, very important. La identidad es So muy, muy much so importante. in the house of God. Tanto y sobre todo en la casa de Dios. Bible tradition preserves the teaching of the Word of God. La tradición bíblica preserva la enseñanza de la palabra de Dios. Let's take, for instance, the doctrine of baptism and the Lord's table. Por ejemplo, la doctrina del bautismo y la Santa Cena del Señor. We have biblical, traditional teaching regarding both of those doctrines. Tenemos enseñanza bíblica y tradicional en cuanto a esas dos doctrinas. In fact, the De hecho, traditional teachings of the Word of God concerning those doctrines las enseñanzas tradicionales en cuanto a esas dos doctrinas have been held strictly down through church history by Baptist people. han sido guardados estrictamente a través de la historia por la gente And bautista held, I might say, at a great cost. Many of them died for their belief. y guardado por un gran precio. Muchos de ellos murieron por sus creencias. Then the Bible has certain things to say about what we call the great doctrines of the faith. Y la Biblia tiene algo que decir acerca de las grandes doctrinas de la fe. We are not to change those doctrines in any way. No debemos cambiar de ninguna forma esas grandes We are doctrinas. to maintain the traditional teachings of the Word of God. Debemos mantenernos firmes acerca de las grandes doctrinas de la Biblia. That is the way you preserve the great doctrines that are found in the Bible. Es la forma preservar las grandes doctrinas en la Biblia. A church to be what Jesus started has to be true to the Word of God. Para ser una iglesia que Cristo comenzó, debe ser fiel a la palabra de Dios. And as I said, churches have paid a great price for holding the traditions and doctrines of the church. Y como yo dije, las iglesias han pagado un gran precio por guardar las Those grandes doctrines doctrinas de la that are fe, found in the Word of God. las doctrinas encontradas en la palabra de Dios. They must not be changed. Nunca deben ser cambiadas. Fact is, there's no likeness between the church that Jesus built and a church that does not hold the traditional teachings of the Bible. De hecho, no hay ninguna similitud a la iglesia que Jesucristo edificó, a la iglesia que no afirma A church esas that doctrinas. does not hold to those doctrines really is not a Bible-believing church. Una iglesia que no afirma esas grandes doctrinas no es una iglesia bíblica de To be a verdad. Bible-believing church, you must practice the traditions that are taught in the Word of God. Para ser una iglesia bíblica debe practicar las doctrinas y las tradiciones en la See, Biblia. a true Bible-believing Baptist church keeps Bible convictions. Mira, una iglesia bíblica bautista verdadera guarda las grandes doctrinas de la Biblia y las tradiciones. Carefully the traditions of the teachings of the Bible maintain real convictions. Guardar fielmente las tradiciones de la Biblia mantiene las Now, convicciones man's fuertes en la vida de uno. traditions imposed upon the church will not build any strong convictions. Ahora, las tradiciones de los hombres no Religion construyen changing buenas the convicciones. teachings of the church and Y forsaking cambiar, the traditions of the Word of God cambiar y are not going to abandonar las maintain real tradiciones convictions. de la Biblia no se van a mantener buenas
y fuertes convicciones. It is when you hold the traditions of the Word of God Cuando uno se afirma a las tradiciones de la Biblia, that then you maintain convictions. You have a basis, a foundation for those convictions. es lo que le da una fundación, un fundamento para las convicciones bíblicas. A true Bible-believing church will not compromise Bible traditions. Una iglesia bíblica bautista verdadera no compromete las There are a lot tradiciones of churches bíblicas. that are compromising where Bible traditional teaching is done. Hay muchas iglesias que ya comprometen las For instance, enseñanzas bíblicas y In the tradiciones area bíblicas. of biblical music. Por ejemplo, en We're la área taught de la in the música Bible, both bíblica, in the Old Testament la Biblia and nos New enseña Testament tanto en el what our Antiguo music como is en to be. el Nuevo Testamento lo que debe ser nuestra música. I remember when I was a young man, I rode my bicycle about everywhere in our neighborhood. Recuerdo cuando yo era jovencito, yo andaba en mi bicicleta por todas partes y a mi barrio. Even as a young man, I could tell the difference in the music I heard as I rode along my bike. Aún como joven, yo podría distinguir la música que yo escuché andando For en mi instance, bicicleta. Por I ejemplo, could tell if it was Yo church podría- music when I passed a church and I heard them practicing in there. yo podría distinguir la música de la iglesia cuando yo escuché I could cuando yo also pasé por una tell iglesia. when I was going past a tavern because of the type of music coming out of that tavern. Yo sabía cuando yo estaba pasando por una taberna por la música que salió de ese lugar. I could also tell when I was passing a dancing hall because of the type of music that was coming out of that Yo place. sabía cuando yo estaba pasando por una sala de baile por la música que But salió now, de ese lugar. in some cases, you can pass a church, Pero ahora en algunos casos uno puede pasar por una the same iglesia sound coming out of it now that was coming out of the tavern and the dance hall when I was a young man. y el mismo sonido sale de la iglesia que estaba saliendo allá So de la the sala biblical de baile y de la traditional taberna cuando yo era teaching joven. about music has been abandoned and compromised Entonces, in ellos many instances. Han abandonado la enseñanza tradicional de la You must música not compromise bíblica. Bible traditions. No debe comprometer la tradición bíblica en cuanto For a la instance, música. Por ejemplo, The teaching on how to properly dress. la enseñanza That's cómo plainly vestirse taught in the Bible. ya está enseñada claramente en la Biblia. Our dress is to be modest in appearance, Nuestro vestimento debe ser modesta en la apariencia. not only when we're in the church, but when we're in the world in general. No solamente cuando estamos en la iglesia, pero también cuando andamos en el mundo en general. People ought to know we're Christians by the way we dress. La gente debe saber que somos cristianos por la forma que nosotros nos vestimos. Well, we've compromised many times today in the area of proper dress. Bueno, nos hemos comprometido muchas veces en la forma que People nos even come vestimos. into the house of God. Creemos que podemos entrar en la casa de Immodestly Dios dressed. en una forma no modesta. They have compromised Bible Han traditions comprometido on that subject. las tradiciones en cuanto a ese For tema. instance, Por holy ejemplo, living. We la now forma have de people vivir who en una forma believe they santa. can be a Christian Hay gente que and cree que still puede ser live cristianos an unholy life, a y worldly vivir, life. y vivir una vida They have inmunda. compromised Bible traditions Han on that subject. Han We can go comprometido on and on and on las tradiciones throughout bíblicas. the various Bible Y teachings podríamos and dar see how ejemplo people have tras compromised ejemplo. that today. En cuanto a las tradiciones bíblicas, como la gente se han comprometido con el mundo y para no Bible seguir en las tradiciones bíblicas. Traditions will help maintain separation from the world. Las tradiciones bíblicas nos ayudan Many a live mantenernos today separados del mundo. completely different on Sunday
than they do the rest of the week. Algunos viven completamente diferente Churches have los días lowered their domingos en la standard, iglesia mixing the que viven world durante with la their semana. teachings. Las iglesias se han mezclado sus formas de vestir y las cosas de hacer allá Yet God con el said, mundo. be ye separate. Sin embargo, la Biblia dice que debemos estar separados, Wasn't a Baptist preacher said apartados. that. No fue un pastor bautista God que dijo Almighty eso. said that. El Señor Dios God Todopoderoso said, dijo touch eso. not the unclean thing. Dios dijo, no toquéis lo That was inmundo. said by God Dios dijo eso in His Word. en su palabra. We are to hold to those biblical traditional teachings. Debemos aferrarnos a esas God said, enseñanzas love bíblicas. not the world, Dios neither dijo- the things that are in the world. Él dijo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. So many churches, many Christians have lowered their standards on living a separated life. Entonces muchas iglesias y cristianos han bajado el estándar de vivir una vida separada del mundo. Traditional Bible teaching also declares that the church that Jesus started was local and visible. La enseñanza bíblica tradicional también enseña que la iglesia es local y visible. Many churches today teach that the local church, is not that important anymore. Muchas iglesias hoy en día enseñan que la iglesia local no es importante ahora. Jesus did not build an invisible, universal church. Pero Jesucristo no edificó una iglesia invisible, universal. The church in the New Testament can always be seen. Uno It's siempre local. puede ver la iglesia en el Nuevo Testamento. Es local, The es church visible. in the New Testament always assembles visibly at a definite place. La iglesia en el Nuevo Testamento siempre se junta visible en un So lugar. those who teach that the church is a universal, invisible thing floating around somewhere have Entonces forsaken los que the enseñan que la biblical, iglesia es traditional universal, teachings on the invisible, local church. han abandonado la enseñanza bíblica, las tradiciones bíblicas en cuanto We're a la talking iglesia about a local. church like Jesus built, Estamos hablando de una iglesia como Jesucristo edificó. one that holds biblical traditions and convictions. Uno que se afirma a las tradiciones bíblicas. There's a big difference between biblical traditions and the traditions of men. Hay una gran diferencia entre las tradiciones bíblicas y las tradiciones de The los basis hombres. for some churches today consists of only the man-made traditions of men. La base de muchas iglesias hoy en día consiste en las That tradiciones de is los hombres not the nomás. church that Jesus built. Esa no es la iglesia que Jesucristo edificó. So many churches today don't even resemble the church that Jesus built. Muchas iglesias hoy en día no parecen They're de actually ninguna just forma social clubs. a la iglesia que Jesucristo edificó. Son actualmente clubes In many sociales. cases, just centers of entertainment. En muchos casos son centros de entretención nomás. What we must do is Lo que be nosotros debemos hacer guardians of the kind of church that is real, biblically traditional. Debemos ser guardianes de la iglesia That's bíblica how your church tradicional. started from the very beginning. Eso es como comenzó su iglesia desde su principio. You must guard that church. Ustedes keep deben it cuidar like su the iglesia church para that Jesus built. guardarla, para mantenerla como Cristo la In edificó. that kind of a church, a sinner can come and find out En how esta to be clase de saved. iglesia, un pecador puede llegar para aprender In cómo that ser kind salvo. of church, En esta a clase de Christian iglesia, can actually grow un cristiano in grace. puede llegar para crecer en la gracia. Temple Baptist Church has always been a Bible-believing Baptist church. La iglesia Templo Bíblico Bautista siempre ha sido una iglesia bíblica y You've tradicional. always held to
Bible traditions Ustedes and convictions. siempre han aferrado a las cosas I bíblicas say to you, y tradicionales guard it bíblicas. well. Yo les digo a ustedes, protégela I say con to sus you, vidas. attend it. Yo les digo, asístela. I say to you, support it. Los digo a ustedes, I say apóyala. to you, love it Yo les digo a as ustedes, Jesus ámala loved the church. como Jesucristo May the amó Lord a bless you. la iglesia. Que Dios les bendiga. Y ahora, después de haber escuchado esta hermosa palabra del Señor y haber tenido un lindo culto, nos despedimos cantando el coro 70, Gloria a Dios, que al final todos gritamos un Gloria a Dios muy fuerte y dice: toda la iglesia de